Universidad del Salvador, en Argentina, y estoy participando de este encuentro digamos, ha colmado mis expectativas. Me alegro considerablemente de que Colombia organice el 5º encuentro de estudios coreanos, que ya se ha organizado en Buenos Aires el primero y en otros países de Latinoamérica después. Más allá, digamos, de que han participado algunos académicos colombianos en los encuentros anteriores, considero que es un avance en términos de los estudios coreanos en América Latina, que Colombia, a través de la Universidad Sergio Arboleda, participe organizando un encuentro y, digamos, conformando o incluyéndose en la red de estudios coreanos que hemos venido formando desde por lo menos el año 2003. ¿Qué recomendación usted le haría a esta asociación colombiana que se va a montar de universidades que van a empezar a estudiar, a trabajar, a investigar sobre el tema? ¿Cuáles serían las sugerencias que usted haría con la experiencia que tiene para que ellos empiecen a trabajar sobre este tema en Colombia? Me parece que lo más importante es que sea abierto, que las convocatorias sean abiertas, que se pueda difundir de alguna manera lo que son los estudios coreanos y fomentar el interés, sobre todo en los alumnos, en las nuevas generaciones que se van informando, y en ese sentido, digamos, crear espacios como congresos, presentaciones amplios, abiertos, con la participación de un público joven, del estudiantado, digamos, de quienes se están formando. ¿Alguna expectativa particular sobre temas de investigación? ¿Alguna línea que le parece a usted que se debería explorar como una alternativa a ese trabajo? Yo particularmente considero que para abordar los estudios coreanos uno tiene que empezar por la historia y por la cultura de una forma sistemática. Sinceramente creo que uno debe estudiar la historia y la cultura coreana sistemáticamente como para después poder abordar distintas temáticas, ¿no? Distintos campos problemáticos que tengan que ver o con la economía, o con la política, o con las relaciones exteriores. Pero eso creo que es fundamental, conocer las cuestiones particulares de la coreanidad de algún modo para poder después abordar las otras temáticas de una forma más acabada y más profunda. Vale, muchas gracias. De nada. Mi nombre es Edgar Vieira, soy profesor titular en el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA. Nosotros formamos parte con otras universidades de la recién creada Asociación de Estudios de Corea en Colombia, y el interés en participar tanto en la asociación como en este 5º encuentro latinoamericano es el hecho de que es necesario trabajar los temas de internacionalización. Colombia está en una etapa en la que, después de haber concretado escenarios de negocios internacionales en el vecindario, fundamentalmente Comunidad Andina, Centroamérica, Chile, México, Mercosur, se viene una serie de compromisos de tipo internacional de manera simultánea, donde además de América del Norte, que ya comenzó con Canadá, viene la aprobación del TLC con Estados Unidos, le sigue desde el año entrante igualmente el trabajo de la Unión Europea. Sin embargo, la realidad geopolítica mundial implica un cambio en los centros de poder que van a ir girando hacia el Asia-Pacífico. Luego, si Colombia está hoy tratando de profundizar sus relaciones internacionales con áreas como América del Norte y como Europa, tiene que hacerlo igualmente en Asia-Pacífico, puesto que allí es donde, bien sea Corea del Sur, acompañada de China y de Japón, o los tigres asiáticos que están en ASEAN, o el proyecto de APEC para la cuenca del Pacífico, todo ello gira alrededor de una consolidación cada vez mayor de la participación de los países de Asia-Pacífico en la escena internacional. Luego, Colombia es apenas lógico y coherente que trabaje también esta área. La academia ha empezado a organizar algunos centros de investigación sobre el tema, pero lo importante es que esos trabajos no se hagan de manera aislada.
Lo importante de esta convocatoria hecha por el embajador de Corea en Colombia es que pone justamente a trabajar a académicos de distintos centros de estudios en un mismo tema, lo cual implicará no estar duplicando esfuerzos, sino que se pueda en grupo, académicos de distintas universidades colombianas, trabajar las perspectivas con Corea del Sur. No olvidemos finalmente que lo de Corea del Sur es muy importante en este acercamiento o inicio de acciones de Colombia en Asia-Pacífico, puesto que es el primer país con el cual Colombia está negociando un tratado de libre comercio. Luego, iniciar precisamente este acercamiento con Asia-Pacífico a través de un TLC con Corea del Sur, es muy importante que la academia, a través de un centro de estudios de Corea en Colombia, contribuya igualmente con propuestas al respecto. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Blanco, soy arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, soy profesor de Historia del Arte en la Fundación Universidad del Cine en Buenos Aires, en Argentina, y bueno, investigo en las relaciones que hay con el cine asiático, entre el cine latinoamericano y el cine asiático. Usted por primera vez viene a un encuentro de estos, ¿qué expectativas tiene al desarrollo que se va a dar acá por primera vez de este encuentro que lo organiza Colombia, y qué auguros tiene usted con respecto a lo que podría ser los estudios de Corea en América Latina, puntualmente en el campo que usted se relaciona, que es el del cine? Bueno, esta es mi primera participación en el LECAL y entiendo que es la primera vez que también se lleva a cabo en Colombia, con lo cual son dos iniciaciones paralelas, la de un país y la de un académico. Y me parece sumamente interesante que la primera vez que uno tiene una participación en un evento de este estilo, quizás siempre es un desafío, siempre es un inicio, ¿no? Un adentrarse en este tipo de experiencias, que luego con el tiempo, ya se han realizado varios de estos encuentros, empiezan a conformar una suerte de proyecto, ¿no? Entonces, algo que en una primera instancia era simplemente una voluntad local, termina por ser una voluntad mucho más global, mucho más vinculada a Latinoamérica, y a su vez empieza a retroalimentarse de las experiencias de los encuentros anteriores. Lo mismo nos pasa, por lo menos en mi ámbito de investigación. Cuando uno de pronto se presenta frente a estas cosas, aparece una suerte de primer pánico de la hoja en blanco, y después empieza a haber manifestaciones, ¿no es cierto?, producciones de otros investigadores, se empiezan a surgir felices problemas, felices disidencias de opiniones. Eso van enriqueciendo cada vez más los diálogos. Entiendo que Colombia no ha trabajado el tema de los estudios coreanos en América Latina solamente en una universidad, así que auguro que va a ocurrir algo similar, que van a tener de alguna forma felices disidencias, que van a empezar a enriquecer poderosamente, ¿no es cierto?, el ámbito de la investigación, porque si la investigación parte y llega a una opinión única, está muerta, no es realmente investigación. En cambio, cuando empiezan a aparecer diferentes voces, y sobre todo diferentes voces de diferentes lugares, con diferentes formaciones, e incluso con diferentes metas iniciales, termina por generarse un entramado cultural muchísimo más rico, que ahí ya tiene dos instancias. Tiene una instancia de futuro, ¿no?, de proyecto a futuro, y con el tiempo tiene una instancia de haber generado una plataforma de conocimientos cada vez más sólida, y que a su vez se retroalimenta de la duda, ¿no? Se va retroalimentando de las nuevas producciones. En el campo que usted trabaja, que es el tema del cine, ¿qué sugerencia podría ser para que Colombia, que va a iniciar con la organización de las universidades, pudiera trabajar un proyecto que fuera de interés, que usted haya visto que en la indagación que se está haciendo sobre esos temas de Corea podría ser interesante para que Colombia lo pensara?
Colombia ha tenido participación en la guerra de Corea y yo he tenido alumnos en Buenos Aires, alumnos colombianos, y hoy he tenido la suerte de conocer a algunos de los últimos sobrevivientes colombianos de la participación en la guerra de Corea, y me parece riquísimo. Algunos hablaban quizás de una guerra olvidada. Quedan pequeños resabios de memoria, ¿no? Resabios muy individuales, anécdotas pequeñas familiares de los excombatientes transmitidas a sus hijos, y sería muy interesante que el cine no solo las pensara desde el documento, ¿no? Más allá de que es absolutamente fundamental, creo yo, es imperioso el empezar a registrar un documental sobre la experiencia colombiana en la guerra de Corea, porque empieza a nutrir una nueva forma de historia. Ya no son las narraciones épicas, ya no son los grandes tratados, sino que son las pequeñas historias humanas e individuales. Y por otro lado, creo que apuesto a la gran creatividad latinoamericana, incluso frente a la escasez de recursos muchas veces, para generar guiones a partir de la presencia viva de estos todavía excombatientes, ¿no? Porque cuando esta gente ya no está, lo único que queda son textos, o textos de los textos. En cambio, poder tener, por decirlo de alguna forma, como asesor del relato, a alguien que muy individualmente, muy íntimamente, padeció la guerra, creo que es una experiencia que Colombia no debería darse el gusto de desaprovechar, ¿no? Me parece que es fundamental que la recupere, que la aprenda, que la tome para sí. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Muchísimas gracias. ¿Qué opina de que Colombia haya tomado esa iniciativa y qué expectativas tendría usted de tener Colombia ahora como un miembro más de estos países que estudian los temas de Corea? Creo que la incorporación de Corea a la red de estudios coreanos es muy importante, porque es una red que ya tiene casi 7 años, que viene funcionando y se han ido sumando muchos países, y nos estaba faltando Colombia, no podía faltar. ¿Por qué es importante? Porque creo que puede aportar una mirada distinta desde la especialidad de sus profesionales, desde sus investigadores, desde la experiencia. La red de estudios coreanos en América Latina se compone de académicos que trabajan distintos temas de Corea, tanto económicos, políticos, culturales y económicos sobre todo, y cada país aporta desde la especialidad de sus facultades y de las disciplinas que trabajan. En este sentido, creo que Colombia, desde su experiencia específica con Corea, las relaciones bilaterales, las historias y las tradiciones de cada una de las universidades, puede aportar a la red algo nuevo, en el sentido que es una mirada diferente a la que veníamos teniendo. ¿Alguna línea de trabajo puntual que le sugeriría a ese grupo de universidades en Colombia que van a empezar